Hola, mis queridos compañeros maestros, bienvenidos a esta semana 5 y 6 de trabajo y con mucho cariño te comparto la planeación por proyectos para primer grado, que es parte de la fase 3. Vamos a iniciar, aquí viene mi nombre, el grado, que son 2 semanas, o sea, 10 días. El nombre del proyecto, vamos a trabajar 4 proyectos, que es Conozcamos las maravillas de la lectura, figuras geométricas, conozco, cuido y aprecio mi comunidad y mi comunidad escolar. El propósito es conocer los procesos de aprendizaje que adquieren los alumnos durante el inicio, desarrollo y final de cada proyecto. La metodología de desarrollar es aprendizaje basado en proyectos, campo formativo, lenguaje, saberes y pensamiento científico del humano a lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades. Contenidos, registro y resumen de la información consultada en algunas fuentes orales, escritas, audiovisuales, táctiles o sonoras para estudiar o exponer, figuras geométricas y sus características, la comunidad como el espacio en el que se vive y se encuentra la escuela. Los seres humanos son diversos y valiosos y tienen derechos humanos. Esto lo saqué del programa sintético de la fase 3. Los procesos de desarrollo de aprendizaje registra sobre un tema de interés por medio de la escritura, esquema, dibujo, fotografía o video, a partir de la escucha, lectura, observación u otra manera de interactuar con alguna fuente de información. Representa animales, plantas, objetos utilizando el tangram y otras figuras geométricas para conocer y describir oralmente por escrito sus nombres y propiedades. Ubica algunos referentes del lugar donde vive y se encuentra la escuela. Reconoce que todas las personas son únicas, valiosas y tienen el derecho de ser parte de familias, grupos escolares, comunidades y pueblos, y que esto es parte de sus derechos humanos. Los ejes articuladores, inclusión, pensamiento crítico, apropiación de las culturas a través de la escritura, la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas, vida saludable. Vamos a empezar con los proyectos. Antes de eso, pues vamos a trabajar las actividades para todos los días. Vamos a iniciar con bienvenida, saludo y canción, dar a conocer las actividades de hoy, los materiales que necesitan. Y durante estos 10 días vamos a trabajar lo que es la lectoescritura, los diptongos. Aquí te dejo un video con la liga para que realicen las actividades que se mencionan en este mismo video. Vamos a trabajar la lectura y el dictado de diptongos. En una hoja blanca escriba su nombre 3 veces, con plastilina escriba su nombre. Vamos a trabajar el aprendizaje de los números del 6 al 10. Salga al patio y con gises de colores escriba su nombre y los números del 1 al 10. Vamos a trabajar también el conteo con material concreto, que puede ser con tapas, con frijoles, con lo que ustedes tengan a la mano para hacer ese conteo. Realice la hoja de trabajo de los números del 1 al 10. Hay que ver los anexos. Al final de la planeación están los anexos. Vamos a iniciar con el campo de lenguajes. Conozcamos las maravillas de la lectura. Comente sobre sus historias favoritas, cómo las conoció, quién se las contó. La lectura es un acto maravilloso, ¿sabes por qué? Porque al leer echas a volar tu imaginación en torno a los personajes, paisajes e historias que surgen de los libros y otros tipos de texto. Esto viene en la página 10 y conteste las preguntas. Escuche la lectura del cuento El lobo y las cabritas del libro de español Lecturas, página 243. Estamos trabajando, bueno, en esta planeación yo estoy ampliando un poquito más e incorporando lo que son el libro de español lecturas, español actividades del plan 1993, que espero que también les sean útiles. Comente lo que más le gustó de la misma y cuáles fueron los personajes principales. Conteste con apoyo del docente la actividad de la lectura. Ver anexo. Manos a la obra. Para organizar el encuentro de personajes y construir el mural del saber, necesita lo siguiente: de forma individual, pero tomando en cuenta la opinión de los demás, llevar al aula algún libro o texto que quieras compartir con tus compañeros. Puede ser un cuento, un poema, una historieta, leyenda o fábula, u otro escrito que tengas a tu alcance y que cuente una historia. Si no puedes llevarlo, pedir a tu maestro que te facilite un texto de tu agrado que forme parte de la biblioteca del aula o biblioteca escolar, página 11. Con apoyo de tu maestro, realiza la lectura del texto y elige uno de los personajes de la historia para que te disfraces como él en el encuentro. Comente de forma verbal las siguientes preguntas: ¿cómo se llama el personaje del texto que elegiste? ¿Cómo es el personaje que escogiste? ¿Qué te llama la atención de este personaje? Decida cómo organizarse para armar su mural del saber y realizar el encuentro de personajes. Acordar cuánto tiempo les llevará a realizar los dibujos y escritos que conformarán el mural del saber y cuánto lo van a armar. Establecer los plazos para preparar el encuentro de personajes y propongan las fechas para llevarlo a cabo. En el planificador de la página 12 agreguen los materiales que necesitan según la actividad y las fechas que determinen. Individualmente, pero sin olvidar a los demás, escribir o dibuje en su cuaderno qué emociones te provocó la historia del texto que elegiste. Escribir acerca del personaje que habías escogido.
cómo es en una hoja blanca de reuso o de color, dibujar una máscara con el rostro que imaginas de tu personaje y colorela. Reunir en grupos colaborativos, ahora pues ya no se dicen equipos, ahora es en comunidad. Compartir sus escritos y dibujos, página 13. De manera individual, pero tomando en cuenta la opinión de tus compañeros, escribir en una hoja blanco de color el título del texto que seleccionaste antes, hacer un dibujo que represente la historia o el tema que trata, resumir la historia con tus propias palabras, agregar el nombre del personaje que escogiste y copiar el dibujo que realizaste en tu cuaderno. En comunidad de aula, elegir un espacio del salón de clases para ubicar su mural. Con ayuda de su maestro, colocar y pegar las hojas en el texto y los dibujos que elaboraron para darle forma al mural. Conversar sobre los textos que cada uno leyó, de qué tratan las historias y cómo son los personajes escogidos. Reúnase en pequeñas comunidades y comente sobre lo siguiente. ¿Qué le costó más trabajo al leer el texto elegido y resumir la historia? ¿Cómo les ha ayudado a identificar sus emociones la lectura del texto? Elijan otro texto y tomen turnos para leerlo entre todos con el fin de conocer más personajes. Compartan con las otras comunidades de qué trata la nueva lectura y qué emociones experimentaron en ella. Agreguen al mural una hoja que incluya el título del nuevo texto, los dibujos y uno de sus personajes y de la historia, página 14. Ahora es tiempo de preparar el encuentro de personajes. De forma individual, pero pensando en la colectividad, vuelve a leer el texto que hiciste al inicio. En una hoja suelta, copia el resumen que hiciste de la historia. Agrega las características del personaje del cual te disfrazarás. En colaboración grupal, acordar cómo será la participación en el encuentro, página 15. Llegó el momento de ensayar el encuentro. Usar la máscara que realizaron y lleven al salón de clases algún disfraz, juguete o títere que les permita representar a su personaje y contar su historia. Disfrazado, reunirse con sus compañeros para ensayar sus representaciones. Utilizar con apoyo de hojas donde copiaron el resumen de la historia y los rasgos del personaje. Observar respetuosamente las participaciones de sus compañeros y al final hagan sugerencias para mejorarlas. Tercera llamada, se abre el telón, ha llegado el encuentro de personajes. Revisar y organizar el espacio donde harán las representaciones. Escuchar en silencio las participaciones de sus compañeros, página 16. Individualmente, a partir de tu colaboración con el grupo, contestar en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué actividad se te dificulta más y qué hiciste para superarla? ¿Qué aprendiste al trabajar en equipo con tus compañeros en asamblea de aula? Compartir las respuestas, página 17. Por último, escriben en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para hacer su mural del saber y llevar a cabo el encuentro de personajes. Con apoyo del maestro, lea y conteste la página 82 y 83 del libro Múltiples lenguajes, trazos y palabras, donde escriba los nombres de sus personajes favoritos de los cuentos, historias o leyendas. Estos son los recursos, vienen acá abajo para trabajar lo que es el campo de lenguajes y vamos a trabajar, aquí está, el libro de proyectos de aula de la página 10 a la 17, lo que vamos a trabajar en este proyecto. Ahora nos vamos con saberes y pensamiento científico. El nombre del proyecto es figuras geométricas. Recuerde cuáles figuras geométricas conoce. Observe las figuras geométricas que el docente presente. Triángulo, círculo, rectángulo, cuadrado y pentágono. Escuche el cuento de las figuras geométricas. Hay que ver el drive que les dejo en los recursos. Lea la página 17 y 18 del libro Nuestros Saberes y escuche la explicación sobre los ángulos y vértices. Clasifique los triángulos según sus ángulos. Escriba en su cuaderno el nombre de la figura, realice el dibujo de la misma y haga una breve descripción. Conozca qué son los paralelogramos. Identifique qué es una superficie, página 19. Observe los dibujos y superficies de la página 19. Observe con qué figuras geométricas están hechas las imágenes. En plastilina realice las 5 figuras geométricas trabajadas en clase. Recorte el tangram que viene en los anexos. De forma individual, forme la figura que le guste más. Con bolitas de papel de China, pegue el contorno de las figuras geométricas. Ver anexo. Trabajar la ficha 33 del fichero de matemáticas de primer grado, el tangram. Ver drive. También, aquí en los recursos, estoy también agregando como complemento el fichero de primer grado. Aquí está el drive para que ustedes lo puedan trabajar. Sí es un poquito complicado buscar como una ficha que le queda al proyecto, pero ya encontrándola un buen recurso que no se debe de perder, que se debe de rescatar y que le da más enriquecimiento al proyecto. Muy bien, seguimos. Ahora nos vamos con de lo humano a lo comunitario. Conozco, cuido y aprecio mi comunidad.
Comente cómo se llama el lugar donde vive. Observe la imagen de la página 142 del libro Proyectos Comunitarios y escuche la lectura del maestro. Lea la página 143 y conteste las siguientes preguntas. ¿Qué características físicas de vestimenta, costumbres o gustos tiene su familia? ¿Qué actividades realizan juntos? ¿Qué hacen los domingos? De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en tu colaboración con el grupo, dibujar o escribir en tu cuaderno las características que tiene tu familia y las actividades que realizas en ella. Compartir los dibujos o respuestas con tus compañeros en busca de similitudes y diferencias. En plenaria, comentar en qué se parecen las familias y en qué no. De manera individual, pero sin olvidar las aportaciones de tus compañeros, pide a tus familiares que te ayuden a responder las siguientes preguntas. Escribe o dibuja las respuestas en tu cuaderno. ¿Qué características físicas de vestimenta, costumbres, tradiciones, gustos o intereses comparten con otros miembros de la comunidad? ¿Cómo apoyan o colaboran en alguna fiesta, celebración o trabajo? Y en una emergencia como sismos, huracanes, inundaciones o brotes epidémicos, entre otras, página 144. En comunidad y con apoyo de tu maestro, compartan las respuestas que les dieron sus familiares y desarrollen lo siguiente. Reflexionar sobre la diversidad de orígenes y características de los miembros de su familia. Comentar cuáles son las semejanzas y diferencias en las actividades en las que participan. Mencionar por qué no todos somos iguales ni hacemos las mismas cosas. Con el apoyo de tu maestro, leer el siguiente texto. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno y luego coméntalas entre todos. ¿Qué actividades hacen los personajes a las 7 de la mañana? ¿Qué características y espacios de su comunidad comparte con otras personas? ¿A qué se refiere la autora cuando dice las personas tenemos muchas cosas en común, pero somos diferentes? Todos somos seres humanos, pero nuestros cuerpos, formas de actuar y de pensar son únicos. Páginas 145 y 146. De manera individual, pero sin olvidar lo comentado en comunidad, unir con una línea los dibujos de cada personaje de la historia con las acciones que toman en cuenta los demás. En tu cuaderno, dibujar una acción que tomes en cuenta a las personas con las que convives. En plenaria, contar alguna anécdota en la que muestren cómo consideraron o ayudaron a las personas en un espacio de su comunidad. En colaboración grupal y con apoyo del maestro, invitar a su salón a familiares, representantes de su comunidad y personal de la escuela. Acérquese a sus invitados y pregúnteles cómo participan de forma colaborativa en su comunidad. Por ejemplo, qué actividades realizan junto con los habitantes de la comunidad, organizan fiestas, celebraciones, atención a emergencias o limpieza de áreas verdes, por qué las llevan a cabo y en qué favorecen a los habitantes, cómo colaboran y participaron todos, qué valores comunitarios ponen en práctica. Después de escucharlo, reunirse y dialogar sobre las actividades que promueven el cuidado y bienestar de su comunidad, reflexionar sobre lo que sucedería si los integrantes de la comunidad no llegaran a acuerdos o se negaran a hacer estas actividades. Comentar cuál es la importancia de apoyar y colaborar en la comunidad y practicar los valores comunitarios. Para que los miembros de su comunidad identifiquen las características que comparten y la importancia de la participación colectiva, organizarán una campaña, explorarán su creatividad y dibujarán folletos o carteles para exponerlos, páginas 147 y 148. En comunidad y con apoyo del maestro, comentar lo siguiente para organizar las actividades. ¿Qué harán? ¿Por qué? ¿Cuándo lo realizarán? ¿Con qué recursos cuentan en la escuela y en la comunidad? ¿Quiénes pueden colaborar? Con apoyo del maestro, elaborar en su cuaderno un esquema y organizar las actividades como se muestra en el ejemplo de la página 149. En pequeñas comunidades y con apoyo de sus familiares, investigar algunas características de su entorno comunitario. Busquen información en la biblioteca pública, biblioteca del aula o internet o realizar entrevistas a los miembros de la comunidad. Para saber qué información buscar, lea la siguiente ficha, después complete los datos, página 150. Elaborar un folleto ilustrado con el título Características de mi comunidad sobre los rasgos y valores presentes en ella y la manera de cómo ésta participa y colabora en conjunto, página 151. En plenaria, intercambiar sus folletos y comparar, luego reflexionar. ¿Qué aspectos ya conocían sobre su comunidad y cuáles son nuevos? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre sus folletos? ¿Cuáles están presentes la diversidad en su comunidad? En equipos y con apoyo de su maestro, elaborar carteles sobre valores comunitarios, incluir en ellos fotos o dibujos. Decidir qué material utilizarán para hacerlo y al terminar pegar en diferentes lugares de la comunidad donde viven. Si tienen dudas respecto a cómo hacer su cartel, guíense en el ejemplo de la página 152. En plenario, organizar una exposición y presentar sus folletos a la comunidad. Pedir apoyo a los directores y maestros para solicitar un espacio público donde compartan sus resultados e invitar a todos sus compañeros. En la entrada del lugar donde se realizará a cabo la exposición, pedir a los asistentes que respondan lo siguiente: ¿todos son iguales? ¿Cuáles son sus semejanzas? ¿Cuáles son diferentes?
Después de compartir sus respuestas, promover entre los asistentes una reflexión sobre lo siguiente: las características que tienen en común con los miembros de su comunidad, las diferencias que tienen con ellos, los cambios en las características de la comunidad a lo largo del tiempo, página 153. En plenaria y con apoyo del maestro, organizar el encuentro comunitario al son de la diversidad y los valores, página 154. Invitar a los integrantes de su familia, directivos, maestros y representantes de la comunidad a participar. Se sugiere realizar alguna de las siguientes actividades: pedir a su maestro que narre una leyenda local, solicitar a integrantes de la comunidad que platiquen sobre sus costumbres o tradiciones, compartir poemas o canciones en alguna lengua indígena de su comunidad, organizar una presentación creativa de los valores comunitarios como un baile, una canción o máscaras que representen valores. Durante el encuentro y con ayuda del maestro, invitar a los integrantes de la comunidad y donar macetas, latas, cubetas, llantas o vasijas con plantas para el jardín de la escuela o del parque. Solicitar que escriban un valor comunitario en cada maceta. En comunidad, observar la diversidad de macetas y plantas. Comenten, ¿todas son iguales? ¿En qué se parecen y en qué son diferentes? ¿Cómo se puede contribuir a lograr el bien de la comunidad? Reflexionar sobre la importancia de la diversidad y los valores en la comunidad y escribir o dibujar un mensaje sobre el tema. Compártalo en plenaria, página 155. De manera individual, considerar las aportaciones de tus compañeros a lo largo de actividades realizadas hasta el momento. Leer las siguientes preguntas y escribe las respuestas. ¿Qué características en mi comunidad identifico? ¿Cuáles comparto con los miembros de mi comunidad? ¿Cuál es la importancia de la diversidad y la práctica de valores comunitarios? En comunidad, dialogar y valorar su experiencia. ¿Qué lograron en la campaña? ¿Cómo lo valoran la participación? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo la resolvieron? Página 156. En parejas, comentar qué les pareció la experiencia de participar en la campaña. Dibujar o escribir en qué puede mejorar su compañero. Dialogar entre ustedes sobre lo que dibujaron o escribieron. En plenaria, comentar si identificaron las características que comparten los miembros de su comunidad. Por último, escribir en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para promover la práctica de los valores comunitarios y fortalecer el sentido de pertenencia, el respeto y el aprecio a la diversidad. Página 157. Acá abajo tengo los recursos, lo que se necesita para llevar a cabo este proyecto. Y por último, vamos con ética, naturaleza y sociedades. Mi comunidad escolar, si se fijan, va muy relacionado. Ustedes pueden adaptar sus tiempos y tomar unas actividades de uno, otras actividades de otro. Finalmente, todos están vinculados. Comente cuáles son las personas que conoce y viven en su comunidad. Lea para el grupo el párrafo introductorio de la página 102 del libro de proyectos escolares e invite a los menores a comentar el propósito del trabajo de este proyecto. A continuación, lea el texto de la misma página y guíalos para responder la pregunta que está después del texto. Converse con ellos acerca de qué sentimientos tienen en común: miedo, incertidumbre, alegría, etcétera. Responda las preguntas de forma verbal y pida a algunos voluntarios comentar una anécdota del primer día de clases en este grado escolar. Lea el párrafo introductorio de la página 103 y explore los conocimientos previos de los menores acerca de lo que piensan que es una comunidad escolar y quienes pertenecen a ella. Después realicen un recorrido por la escuela. Pídales observar a las personas que ahí trabajan, qué hacen, cómo visten y hablan. Luego organice una puesta en común para comentar sus observaciones. Lea en voz alta la historia de la página 104. Comente con los niños si solo son con el recorrido y observar a las personas de la comunidad escolar puede conocerlas. Guíalos para concluir que tienen la posibilidad de realizar una entrevista para obtener información. Reúna con el grupo los materiales indicados de la página 105. Pregúnteles si han visto alguna entrevista en la televisión o en internet e invítelos a comentar sus características. Una serie de preguntas para obtener información de una persona que conoce acerca del tema y generalmente tiene un micrófono. Invítalos a elaborar un micrófono siguiendo las instrucciones de la página. Explíquenles que harán una entrevista a las personas de la comunidad escolar para conocer información acerca de sus actividades y ayúdalos a preparar y escribir las preguntas de acuerdo a las indicaciones de la página 106. Lea las indicaciones de la página 106 y apóyelos para realizar una entrevista, específicamente registrar las respuestas en sus cuadernos. Una vez que hayan regresado al salón de clases, dirija las actividades de la página 107. Haga énfasis en que cada una de las personas de la comunidad tienen características propias que las hace diferentes a las demás. Comente la importancia de cada una de las personas de la comunidad y posteriormente guíalos para que realicen las actividades de la página 108 y 109. Ayúdalos a completar el mapa mental de la actividad 3 y a escribir los acuerdos asamblearios de la actividad 5.
Aquí están los recursos que se necesita para este proyecto y aquí también tengo la lista de cotejo con cada uno de los 4 proyectos. Y acá están los anexos, que espero que les sean útiles. Y con esto terminamos la planeación para 10 días, que es la semana 5 y 6. Muchísimas gracias por acompañarme. En el primer comentario del video te dejo el Drive para que lo puedas descargar. Por favor, descárgalo a tu computadora y ya de ahí puedes hacer las adecuaciones pertinentes porque a veces quieren trabajar sobre el Drive y no se puede autorizar el permiso porque se modificaría lo que es la planeación, la que yo hice, ¿sí? Entonces, el ejemplo. Vamos. Pero bueno, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal Aprendiendo con la Maestra Lupita Morales, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y recuerda que cada 10 días vamos a estarte compartiendo las planeaciones para la fase 3, que es primero y segundo de primaria. Y también si te quieres hacer colaborador del canal, dale clic ahí al botón unirse y pues vas a tener las planeaciones mucho antes de subirlas a mi canal y aparte vas a tener otros materiales extras que te comparto. Te mando un abrazo fuerte. Recuerda, hay que compartir entre los compañeros maestros. Espero que te sea útiles todos estos proyectos. Si crees que es demasiado, utiliza nada más los proyectos que te sean útiles a la problemática que hay en tu plan analítico. Te mando un abrazo fuerte y cuídate mucho. Hasta pronto. Bye.